Bueno, vamos a hacer un nuevo programa del Colegio Libre de Eméritos, presentando a uno de sus profesores, el profesor Enrique Vaca, que representa dentro del Colegio de Eméritos la disciplina de la psiquiatría. Él ha sido en su vida profesional catedrático de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid y ha tenido múltiples puestos asistenciales, el último de los cuales, la etapa más prolongada, fue de la jefatura de servicio de la Clínica Puerta de Hierro desde el año 1985 hasta la fecha en que pasó a ser emérito en el 2011. La idea, como siempre, de este tipo de entrevistas es intentar sintetizar en una vista panorámica lo que es la evolución personal y profesional de cada uno de los profesores del colegio, y centrándonos sobre todo en sus principales líneas de trabajo y sus ideas fundamentales sobre la vida y la profesión que ejerce. Enrique, yo quería empezar como siempre por el principio, que sería unos mínimos rasgos de lo que es, bueno, tu origen personal, tus recuerdos de la infancia, la Granada en la que tú naciste y lo que es un poco, pues, el ambiente familiar y social de tu mundo hasta el momento en que decides estudiar medicina en 1959. ¿Cómo podríamos sintetizar esa primera cuestión? Bueno, es algo que yo creo que tiene, digamos, poco interés general. Mi familia era una familia ah, que podíamos definirla con un poquito de ironía, como una familia de clase media rodeada de familia rica, es decir, que no nos afectaba en absoluto, es decir, no significaba ningún tipo de ventaja para nosotros. Y mi padre era funcionario del Instituto Nacional de Previsión. eh, Eso hizo que mi infancia estuviese, digamos, partida entre Granada y lo que se llama la capital de la Alpujarra, que es un pueblecito ya es un pueblo del cual yo guardo unos recuerdos estupendos, que es Órgiva, y que yo estuviese más en Granada por razones de estudios que en Órgiva, donde pasaba bastante los veranos, las vacaciones y todas esas cosas. Es decir, que es una infancia normal. No hay recuerdos estrepitosos, ni hay, digamos, nada que reseñar. Si vamos a esa clasificación que los americanos pusieron de moda en los años 20-30 de los white collar y de los blue collar, pues mi familia era una familia de white collar claramente. Mi familia próxima. Mi madre una mujer excepcional, excepcional, y no porque yo conserve ninguna tentación edípica, sino porque la verdad era una mujer, una artista, dibujaba extraordinariamente bien y tuve una gran sensibilidad. Y de mi padre, era un hombre bueno, fundamentalmente un hombre bueno, sin más avalorios, que cuidaba a su familia, cuidaba a sus hijos y cuidaba a su mujer. Y que a mí me hizo un estupendísimo regalo, que era la biblioteca de mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno era abogado, procurador y tenía una biblioteca extraordinaria. Y esa biblioteca, que estaba conservada, y la conservamos también en el tiempo que vivimos en Órgiva y la volvimos a conservar cuando nos trasladamos a Granada de nuevo, pues las fechas no me acuerdo, yo con las fechas soy muy confuso y no hace falta. Pues es la que me permitió a mí tener una infancia lectora, que es lo que me dedicaba. Yo me metía, los demás iban a la siesta, yo me escapaba porque la siesta era obligatoria. Estoy hablando con 7 u 8 años, me escapaba, me metía en el despacho que era de mi abuelo, que era el despacho de mi padre, está conservado tal cual, tal cual. Y entonces cogía un libro de la estantería, algunos adecuados y otros no tan adecuados para esas edades, y me lo zampaba. Y de ahí saca una de las costumbres que, si quiere que tipifique mi infancia, pues la digo. Puede parecer un poco presuntuoso, pero te aseguro que es la pura verdad. Es decir, yo cogí la costumbre, yo no podía comer sin leer. Con lo cual, cuando yo me sentaba a la mesa con toda la familia y ante la indignación contenida, porque mi madre fui siempre su ojito derecho, pues sacaba el libro, lo apoyaba en la jarra del agua y comía
leyendo mientras los demás pues hablaban de sus cosas. Es decir, que me acostumbré a que la lectura era, entre toda mi infancia y la adolescencia y la primera juventud, meterme en la cama sin un libro era imposible. Me ha pasado una cosa que temo que me deje en muy mal lugar, que es leerme los prospectos de una medicina cuando no tenía un libro, cuando estaba en un sitio o en un viaje y no podía conseguir un libro. Y eso es lo que fue mi infancia, una infancia fundamentalmente lectora. Sí. Esa es una mala costumbre que tengo ahora. Ya no la he alterado para mi desgracia, he degenerado claramente, porque ahora no como leyendo, como viendo la televisión. Y evidentemente eso, pues, queridos amigos, siempre supone una degeneración intelectual importante. Eso que estás describiendo me parece a mí el síntoma fundamental de una enfermedad mental que bautizó Félix de Azúa con el nombre de bibliofrenia y que empieza a ser grave cuando uno empieza a leer los prospectos de las medicinas. Soy absolutamente culpable. Es decir, soy absolutamente culpable. No tengo el más mínimo, digamos, atenuante siquiera. Y yo sospecho que esa pasión por la lectura probablemente tuvo algo que ver con el hecho de que dentro de la carrera de medicina tú te orientaras desde el principio hacia la psiquiatría. Yo tenía dos intereses, fíjate tú. Una de las cosas que me interesaba más, la verdad es que me interesaba todo, ¿eh? Y lo siento decirlo así, pero en la vida me ha interesado todo, excepción de dos cosas. No me interesa en absoluto el fútbol y no me interesan en absoluto los toros. Es decir, ni el deporte visto. No. Si a estas alturas de mi vida, que ya soy un anciano, pues sigue sin interesarme. Pero el resto de cosas me ha interesado todo. La biblioteca de mi abuelo era muy nutrida. Tenía muchas cosas. Tenía una colección de historia muy importante, tenía una colección de literatura francesa extraordinaria. Allí me encontré con libros tan significativos y tan poco adecuados, como decía antes, como Las mil y una noches, la edición aquella famosa de Madrid, el traductor inglés que lo tradujo directamente al árbol, lo publicó Blasco Ibáñez aquí en España. Es decir, cosas de esos, libros de esos que todavía conservo. Una primera edición, una edición del Quijote de clásicos castellanos, me parece son 8 o 9 tomos, no me acuerdo ahora, pero comentaba por un académico importantísimo que ha sido uno de los cervantistas mejores, es decir, cosas de ese tipo. Y yo leía, confieso que hubo un libro que no fui capaz de leer, que fue La Galatea de Cervantes. Claro que los trabajos de Presilio y Segismundo me enganchaban, con una especie de cosas, pero a Galatea de Cervantes fue imposible leer. Y allí ese era mi mundo, ese era mi mundo. En la estancia en Órgiva yo hice pocos amigos. Yo no fui nunca a un colegio nacional ni a un instituto. Eso es otra cosa importante. En Órgiva a mí me enseñó a leer y escribir. Mi padre no era de izquierdas, claramente. Un maestro represaliado, un maestro republicano, que lo había echado a la carrera de magisterio, el hombre había montado una especie de chiringuito para poder comer. Vamos. Pues ese fue el que me lo enseñó. Siento muchísimo, de un pesar tremendo de no acordarme de su nombre. Me acuerdo casi de su cara. Ese fue el que me enseñó a leer y escribir. ¿No? Y después, a partir de ahí, pues yo tiré para adelante. Y después todo el bachillerato lo hice en un colegio laico en Granada, un colegio que entonces se llamaba Academia Isidoriana, que tuve ilustres condiscípulos y ahora se llama Colegio San Isidoro, ¿no? Del cual guardo los recuerdos mejores de mi vida, ¿no? Mejores de mi vida. Es decir, que nunca he estado ni en un instituto ni en un colegio de curas. Y una vez que decidiste estudiar medicina, te centraste claramente en la psiquiatría desde el principio y bueno, y siempre ha sido tu identidad médica básicamente identificada con la psiquiatría. Sí, durante la carrera claramente. Después de la circunstancia de haber trabajado siempre en hospitales generales, que es una suerte extraordinaria, me ha hecho que el contacto con la medicina haya sido muy estrecho, ¿eh? Y a mí me ha interesado estar al día en los aspectos médicos generales.
De eso quizás es la única cosa que puedo destacar. De eso y el inicio de lo que fue la primera consulta de sexología que se puso en España en la Seguridad Social son las dos cosas que destacan de mi estancia en La Paz. Es decir, la interconsulta, que me obligaba a estar continuamente en contacto con el resto de servicios, era una labor un poco de picar piedra, como decía un colaborador mío, ahora reciente, pero es la verdad, fue así. Y la consulta esa específica de sexología que montamos en colaboración con los ginecólogos. En un año donde todavía, vamos, estamos en pleno tardofranquismo, no estábamos, don Francisco no se había muerto. Y que tuvo un apoyo increíble, vamos, el director médico de La Paz, que era del catedrático jefe del Departamento de Medicina Interna, pues lo apoyó absolutamente la iniciativa, que era una iniciativa un poco rara. Yo ya había hecho algo así en Pamplona, por mucho que pueda sorprender a algunos, en la Universidad de Navarra, la Universidad de Opus Dei. Perdona que me interrumpa, porque para contextualizar esto que estás diciendo, tú terminas la carrera en Granada en el año 65 y de ahí te vas a Pamplona, donde estás 5 años, del 65 al 70, y donde haces tu formación como psiquiatra, y a continuación te trasladas a Madrid y prácticamente trabajas en el Hospital de la Paz durante 10 años, de los 70 a los 80. Por tanto, nos estás hablando ya de la segunda etapa de tu práctica profesional. ¿Podrías resumirnos un poco lo que fue la formación en Pamplona durante 5 años y luego... Bueno, yo hay que decir sin ánimo, y esto no es recomendable, esto no se lo recomiendo a nadie, pero yo entré en la carrera de medicina con un sesgo claro. Había tenido antes idea de poder hacer ingeniería de caminos, pero se borró y entré en la carrera de medicina con un sesgo claro. Yo entré en la carrera de medicina porque quería ser psiquiatra. Me parecía que la psiquiatría exigía una sólida formación médica, por eso no opté por la psicología, aunque en aquellos tiempos la carrera de psicología no existía como tal, era una rama de filosofía, y después había una escuela de psicología que daba un diploma. Pero no, yo me creía que para afrontar los problemas del ser humano la formación médica es muy importante, incluso conceptualmente. Es decir, por mucho que después nos podamos meter con el modelo médico, que si quieres hablamos después de eso. Entonces, yo tuve la suerte allí en segundo de medicina encontrarme con Miguel Rojo Sierra, que era el profesor que estaba encargado de esa asignatura, era el profesor adjunto, como se llamaba antes, de Luis Rojas, que era el catedrático, y me encontré con una personalidad verdaderamente excepcional. Excepcional. Quien haya conocido a Miguel Rojo puede pensar que era un poco, digamos, exótico. Estoy dispuesto a conceder todo lo que se quiera. Pero era una persona excepcional, con una dedicación a la enseñanza y con una vocación docente absolutamente, inencontrable en aquellos tiempos. Acuérdense que en aquellos tiempos no existía el MIR y los médicos nos formábamos pegándonos a algún maestro. En segundo de medicina, cuando aprobamos la psicología médica, cuando sacamos la psicología médica, él tenía un grupo de gente a su alrededor. En ese grupo estaba gente como personas como después el que sigue siendo gran amigo mío, Francisco Torres, que fue viceconsejero en Andalucía y que puso en marcha la reforma psiquiátrica en Andalucía. Después de haber estado en Londres y haber estado en Concho y en Oviedo y muchos sitios. Entonces, este grupo, él nos examinaba para entrar en él. Y me acordaré siempre que nos examinaba, cogía el tomo de la Psicopatología General de Jasper, la edición esa de Argentina, lo abría por un sitio, te leía el caso y tenías tú que hacer el diagnóstico y el análisis psicopatológico. Entonces superábamos ese examen, que no era fácil, y entramos a formar parte de esa especie de camarilla alegal, es decir, no éramos unos internos oficiales ni nada de eso. Y nos ponía a ayudarle en el dispensario de salud mental que tenía, dependiente del PANA de Granada, que hacía, por ejemplo, los análisis, los psicotécnicos que exigían a los inmigrantes que iban de temporeros a Alemania. Yo he hecho cientos de esos. Y donde tratábamos gente, ayudándole a él. Él supervisaba todas las cosas. Pero también incluso en su consulta privada. Sí, por tanto, cuando yo termino la carrera, no estoy en albis respecto a la psiquiatría.
Más bien todo lo contrario, tienes una formación psiquiátrica mucho más mayor de lo habitual en estudiantes de medicina. No, no, por supuesto, eso claramente. Eh, Insisto, me parece que no hay que abusar de esto, ni hay que ponerlo como ejemplo, porque es preferible que las cosas lleguen con su tiempo, pero a nosotros, al grupo este, donde estaba entre otros José Giner Ubago, catedrático en Sevilla, pues nos llegó antes, nos llegó antes. y tras esos 5 años, en números redondos, desde el año 60 al 65, de estudiar la carrera de medicina en Granada con una muy especial dedicación a la psiquiatría, pasas otros 5 años en Pamplona, del 65 al 70, donde te encuentras con otra personalidad muy importante, que es el profesor José Soria. Y también te da una nueva visión de lo que es la psiquiatría, tengo entendido. Sí, sin duda ninguna. Vamos a ver. Cuando yo termino la carrera, la opción que cogieron todos mis compañeros era matricularse en la escuela de la especialidad que tenía la cátedra de Granada. Insisto que no había MIR. Entonces yo le planteo a Miguel Rojo que quiero irme a Pamplona. Pamplona, por una serie de circunstancias que no hay que contar, vamos, que no tienen importancia ninguna, había conectado el Departamento de Psiquiatría de Pamplona conmigo cuando yo estaba haciendo las milicias universitarias el segundo año en Ronda, el segundo campamento en Ronda. Y por tanto tenía yo una oferta para irme a Pamplona, inmediatamente después de terminar la carrera, hasta el punto que después tuve que volver a Granada para hacer el examen de licenciatura. Y efectivamente en Pamplona me encuentro una cosa que, fíjate, no era tan distinta, la orientación no era tan distinta. La orientación de Miguel Rojo era una orientación analítico-existencial clara, bebía de la psiquiatría alemana y además con una visión absolutamente amplia. Y sobre todo, Miguel Rojo tenía una pasión por la psicopatología, que esta es una pasión que me metió dentro y la conservo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Miguel Rojo publicó sus libros muy tarde, cuando ya era catedrático en Valencia. Y los libros que están, lo único que les puede reprochar es que tienen un desaforado afición a usar las mayúsculas, lo pone todo con mayúsculas. Pero los libros merecerían ser editados bien, había que revisar el encedor. Yo le dije a Pepe Giner, a José Giner en una ocasión, que por qué no hacíamos una edición junto con el hijo mayor de Miguel Rojo, que es Luis Rojo, que es catedrático hoy en Valencia. Pero aquello no salió. Por tanto, cuando llego a Pamplona no me choca tanto, es decir, no hay un cambio tanto. Enrique, teniendo en cuenta que nos dirigimos a un público general y que los actuales, incluso residentes de psiquiatría, no se forman precisamente en esa línea, ¿podrías sintetizar en un minuto o dos a qué te refieres cuando hablas del enfoque fenomenológico, analítico, existencial en psicopatología? Vamos, la Esto ya es un psicopatología, poco de la sí, historia. sintéticamente. La psicopatología es el intento de identificar los síntomas y los signos mentales. Hay un librejo por ahí que escribí y que tú has editado que se llama Teoría del síntoma mental. En Teoría del síntoma mental intento explicar esto. La psiquiatría se caracteriza porque tiene pocos signos. Los signos son cosas objetivables, muchas veces medibles y otras veces incluso objetivables a través de tecnología. Un signo es una anemia, es decir, los glóbulos rojos bajan. Un signo es la temperatura, aunque sea un signo, digamos, cuyos límites son más difusos, pero te pones un termómetro y tienes 37 o tienes 39. Los síntomas, sin embargo, son expresiones de la vivencia del sujeto. Es lo que el sujeto vive y, por tanto, solamente son transmitibles a través de la descripción que el sujeto hace. También se pueden transmitir a través de la observación, pero cuando se transmite a través de la observación, ahí ya hay que afinar mucho, porque en definitiva los signos pertenecen a la categoría del fenómeno, no a la categoría del hecho. El hecho está en el síntoma, en el signo, me acabo de confundir, y el síntoma, el fenómeno está en el síntoma. La investigación del síntoma y por tanto del fenómeno es la parte más dura de la exploración psiquiátrica y la más importante.
Nosotros no tenemos signos específicos. Se ha intentado con la imagen, con todas las cosas, con los marcadores biológicos y tal, pero al final acaban siendo relativamente inespecíficos. Cuando un hombre o una mujer nos describe sus alucinaciones, nos está describiendo fenómenos de conciencia suyos. Y la psicopatología lo que intenta es ser capaz de captar con la máxima fidelidad posible esos fenómenos. La psicopatología tiene, por tanto, dos partes. Una psicopatología que es, hablando técnicamente, fenoménica, es decir, que describe el fenómeno. Lo que te dicen, pues lo describe. Y lo describe con justeza. Es la psicopatología de Jasper, fundamentalmente. Y hay una psicopatología que no solamente intenta describir el fenómeno, sino el sentido que tiene el fenómeno. El sentido. Y esa es la fenomenología existencial. Claro. Y a eso se le añade, partiendo del auge precisamente en los años 40-50 del existencialismo en la filosofía, se le añade la idea de lo analítico existencial, que de alguna forma aporta no solo el sentido del síntoma, sino el sentido de la vida humana y el proyecto de vida humana que cada uno tiene como una guía directriz para entender al paciente. Pero ahí yo, a veces me he oído decir esto y además lo repito. Ahí ha habido mucha infidelidad, vamos. La psicopatología existencial, la psiquiatría existencial, no, la analítico existencial, no fue nada fiel a la filosofía de la cual procedía, la transformó muy profundamente. Cuando Binswanger se reclamaba de ser heideggeriano, Heidegger le contestó diciendo que no había entendido nada de lo que él decía. Es decir, el que se aproximó un poquito a Heidegger fue Medard-Vos, el suizo. Hizo con Heidegger esos maravillosos seminarios de Solikon donde intercambiaban ideas los dos todos los veranos. Pero no. Sin embargo, yo creo que la psiquiatría, la psicopatología existencial, la psiquiatría analítica existencial, como queramos hablarlo, esa psiquiatría de los años 20-30 alemana, sí abrió caminos en la antropología y en la antropología filosófica que todavía no están bien explorados. Y que la filosofía ha mirado con cierto desdén. Así como la filosofía, una parte de la filosofía, se quedó fascinada, imagínate la escuela de Frankfurt, por el psicoanálisis, fascinada. Es decir, la escuela de Frankfurt lo que intentó hacer es una mezcla entre psicoanálisis y marxismo y lo consiguió, vamos, más o menos. Adorno, tal, Marquis, toda la playa, incluso Walter Benjamin, etcétera, etcétera, Horkheimer, toda esta gente. Esa fenomenología a la cual López Ibor llamó padre, López Ibor padre, al cual a mí no me gusta ese refiero, la llamó la poesía de la psiquiatría, en un sentido que es ambivalente, yo creo que está sin explorar desde el punto de vista de la antropología filosófica. Bueno, y nos hemos ido por los caminos. Binswanger y Medard-Vos son hoy nombres que realmente solo conocen los especialistas, ya no en psiquiatría, sino casi en historia de la psiquiatría. No, pero tú has dicho el problema que tienen los actuales psiquiatras. Ahí, Yo creo que es un déficit importante que no sepan quién es Medard-Vos. Claro, pero lo importante, más que como lo recibieron los filósofos, es justamente lo que apuntabas, que creo que vale la pena subrayarlo. ¿Qué concepción del ser humano y de la práctica psiquiátrica da toda esa formación que luego tú aplicas en la práctica clínica? Pues da un apoyo extraordinario. Vamos a ver. La psiquiatría ha pasado por dos grandes crisis. Una crisis fue con todo el tema aquel que se llamó, a mí ese término me parece un poco tonto, porque además tenía debajo de él 3 o 4 cosas que no tenían nada que ver unas con otras. La antipsiquiatría. La antipsiquiatría, en la antipsiquiatría de Basaglia, por ejemplo, había una lucha contra el sistema asistencial que yo comparto bastante. Es decir, que no, por mucho que Basaglia lo hizo inspirándose en una toma del poder del Partido Comunista Italiano sobre la asistencia psiquiátrica. Pero Basaglia había muchas cosas que tiene razón. Otra está la antipsiquiatría casi psicodélica de Cooper y de esta gente, de los dos británicos, que me parece que iba por los caminos más de la visión hippie de la existencia. Es decir, pero la psiquiatría lo que planteó una cosa que curiosamente fue la psiquiatría soviética la que adoptó inmediatamente. La psiquiatría soviética es muy conservadora,
era muy conservadora, procedía de Alemania, era crepeliniana totalmente. Pero entonces se planteó el tema de que los trastornos mentales eran sociogénicos. Es decir, es la sociedad la que provoca los trastornos mentales. No sé si tú recordarás, porque tú tuviste las generaciones nuevas, esto le suena a chino, eh, esa película que se llamaba Family Life, donde se ponía en marcha la teoría muy bien explicada de que eran las contradicciones internas emocionales tremendas de una familia la que producía la esquizofrenia de uno de los miembros, designado algo así como un chivo expiatorio. Esta idea de que la psiquiatría es sociogénesis es, como pasa con todas las verdades a medias, falsa. Y por otra parte, la otra parte de la psiquiatría, que se desarrolló a partir de los años 70, se empeñó en decir que el problema de la enfermedad mental era un problema de pura bioquímica, con toda la fuerza de los avances neurocientíficos y con toda la fuerza, hay que decirlo claro, yo no tengo por qué decir eso, del marketing de la industria farmacéutica. Y esa idea, como también es la mitad de la verdad, pues es falsa. Entonces, una de las posibilidades que se plantea para un PESAL integrativo es una consideración antropológica del enfermo mental que permita, no aquella frasecita de Engels, el americano, de lo biopsicosocial, que es un pastiche, ¿eh? Porque no es lo biopsicosocial, es lo único, es lo humano. Lo humano que nace de una genética y que se configura con la imprescindible, esto ha salido en nuestras conversaciones veces, imprescindible contacto y ambiente social. Si un ser humano con toda la genética constante, esto ya es repetitivo decirlo, lo aísla, pues no es un ser humano, punto, ya está. Con una genética absolutamente defectuosa y una anencefalia, pues un ser humano tiene pocas posibilidades de llegar a desarrollarse como ser humano. Y esa es la realidad. Esa idea tan tonta y aparentemente y tan simple y que es tan absolutamente fundamental, pues quizás yo lo aprendí con los dos. Lo aprendí con Miguel Rojo y lo aprendí con José Soria. Y esa idea de alguna manera la reflejaste en este libro, Breviario del Animal Humano, muy reciente, es decir, uno de esos libros que uno escribe prácticamente cuando ya se ha retirado de la vida profesional activa y en el cual sintetiza lo verdaderamente esencial del aprendizaje de toda su vida y de todo su trabajo profesional, que es qué es un ser humano en 180 páginas. En ese libro, de alguna forma, tú desarrollas una metáfora que a mí siempre me ha parecido tremendamente útil y que solías usar en tus clases de psicología médica, que es comparar la vida humana con un río por el cual se desplaza una barca que tiene un barquero. El barquero intenta manejar la barca y todo depende de cómo sea el barquero, cómo sea la barca y cómo sea el río. Esa es una forma de ilustrar muy gráfica todo el problema con el que continuamente nos estamos encontrando de lo que está dado y lo que es adquirido, de lo que traemos de fábrica y lo que aprendemos, de lo que está biológicamente determinado y lo que puede ser educativamente transformado. Ese es un tema central. ¿Cómo lo sintetizarías tú? Y la pregunta no es facilita. No, la pregunta es clave, es fundamental. Y la verdad se ha dicho es que esa metáfora que se me ocurrió hace muchísimos años. Yo, la verdad se ha dicho que toda mi vida profesional ha estado ligada a dos cosas, que son la práctica clínica y la docencia. Y he tenido que investigar como todo el mundo tiene que investigar y lo he hecho y con gran gusto y con algunos resultados no demasiado malos. Pero investigar me refiero a investigar en biomedicina y fundamentalmente psicofarmacología. Pero también psiquiatría social. Vamos. Esto yo lo he repetido en todas mis clases desde mis tiempos de dar clase como ayudante de clases prácticas en Pamplona. Lo he repetido siempre.
Y lo he repetido en las 3 universidades que yo he estado: Pamplona, Alcalá de Henares y un tiempo, y Autónoma de Madrid, que ha sido mi alma mater desde el año 70. Y es muy sencillo. El río son las condiciones genéticas y las consecuencias de las condiciones genéticas. Y por tanto, el río es, podríamos llamarlo, digamos, el marco biológico donde juega la vida humana, el campo de juego. ¿Por qué es un río? Porque no está quieto. No es un campo que tú puedes subir para arriba y para abajo y reconocerlo, no, no. ¿No? Parafraseando a Heráclito, el río no para, no cambia continuamente, no para, no para, pero sigue siendo el mismo río. Y es un río que puede ser el Mississippi tranquilo, puede ser un río, un torrente casi de montaña que se despeña, o puede ser unos bajíos de arena que te encallan. El barco es el equipamiento personal tuyo. El equipamiento personal que también es biológico, ¿eh? Pero no es el medio, es el equipamiento personal tuyo. Es tu biología, son tus genes, son tus condiciones y tus desarrollos. Evidentemente, el barco se va haciendo también, no aparece, no nace hecho. Y ese barco tiene un piloto, y ese piloto es el yo consciente. Es decir, es lo que podríamos llamar la persona del sujeto, la persona. Por supuesto que la parte inconsciente está influyendo, etcétera, etcétera, y tal. Y esa persona puede conocer, si la persona conoce muy bien el río y se hace cargo de las dificultades y conoce muy bien su barco y las limitaciones y posibilidades que tiene su barco, pues lo manejará bien. Y yo aprovechaba esto para ilustrar un concepto de libertad humana, que no es el concepto de libre albedrío, ni el concepto eh, de, de- de- de libertad física en el sentido de hacer lo que yo me dé la gana, ni nada de eso, libertad conductual, sino que es que tú puedes decidir en la medida que conozcas bien no solamente el mundo en el que vives, sino tu equipamiento personal, tus posibilidades y tus limitaciones. Gran parte de la acción psicoterápica, al margen de tal, consiste en proporcionar medios para que el sujeto conozca bien su río, conozca bien su barco y aprenda a manejarlo. Es tan simple como eso. Sí, pero ahora que las pones, yo en esa metáfora echo de menos algo. Y cuando antes decías que la biología era la mitad de la verdad y que la sociología y la familia era la otra mitad, aparte de que queda la tercera pata, que es la pura vivencia individual, personal, que no es social ni No, pero biológica. ese es un producto, ¿eh? Sí, bueno, sí es un producto, pero que se desarrolla en interacción con las otras dos. Hombre, claro. Si defines el río como lo biológicamente dado, lo genético, nos falta ese conjunto de río más barca, más barquero, se mueve por una determinada geografía y un determinado clima, hay una No, no, tormenta. no, no, pero es que a lo mejor me he explicado mal antes, ¿eh? Quiero No, no, decir, el ¿dónde río está? es el medio, el río es el medio, Ajá, el río es el medio, ¿eh? Es decir, vamos a ver, yo puedo nacer en una familia ilustrada, sana, que me quiera, que me mime y que me dé todo y que tener todas las posibilidades y poder irme a explorar el polo si es que me gusta la Antártida, etc. Ese es el medio. El río es lo dado, lo dado. ¿Eh? El barco es lo construido por mis genes y por mi biología. vale. Y el barquero o el piloto, como quieras llamarle, es la emergencia de la conciencia de sí mismo, hablando en plata. Que quizá antes ha quedado un poco desdibujado el asunto. Sí, sí, así queda más claro porque eso explicaría que evidentemente, por mucho importancia que tengan los genes, no hay ninguna relación entre una persona que a los 14 años vivió la guerra civil y una persona que nació 20 años después de acabada la guerra civil o 30 como nosotros, o una persona que nació después de la muerte de Franco. Las circunstancias en que esas personas Pues, viven son completamente pues, distintas.
Por supuesto que no. Pero fíjate, vuelvo a insistir en este punto, aunque antes haya hecho una pido perdón, una descripción tanto confusa la primera. No, no, vuelvo a insistir. Pero ninguna de esas de esas circunstancias, a no ser que sean tan extremas que impidan la vida, condiciona de una forma fatal al sujeto. Claro. Es decir, tenemos los casos de gente, para volver a la metáfora, con un río espantoso, con una barca normal, ¿eh? Y que han conseguido salir. Ha habido gente con unos ríos maravillosos y con una barca normal y con un piloto mal construido que se han estrellado. Claro. Es decir, por tanto, lo que yo insisto, y he insistido siempre en mis clases, e insisto, me lo digo a mí mismo cuando tengo delante un paciente, es que no hay ninguna limitación predeterminada. Hay obstáculos y hay dificultades. Me dice, bueno, como decíamos antes, ¿y si tenemos un caso como una lesión genética tan importante que produce una anencefalía? Y digo, en ese caso son limitaciones, digamos, definitivas. Fíjate, una cosa que se valora poco, incluso se mira con sospecha y se habla de si es elitista o no es elitista. La inteligencia es un factor muy importante en todo este tinglado. Y ahí sí tenemos veces que el componente, digamos, genético de la inteligencia, pues a veces está bien y a veces pues no está bien. Eso sí es una limitación muy importante. Y hay algo importantísimo en esto que estamos diciendo. Vamos a ver, si yo me caigo por la escalera y me hago una fractura ósea, prácticamente da igual a qué servicio de urgencias me lleven, porque el tratamiento que me van a hacer hay un 99% de probabilidades de que sea el mismo. Si yo tengo un problema de tipo neurótico, una depresión, según el tipo del profesional al que me dirija, me puedo encontrar con que me recomiendan un tratamiento farmacológico, un psicoanálisis, una terapia de grupo, una terapia de conducta. Existe en el mundo de la psiquiatría y de la psicología una excesiva diversidad de puntos de vista entre los profesionales que no existe entre los traumatólogos o entre los ginecólogos. Es así, desgraciadamente es así, no debería ser así, porque ya tenemos digamos, un suficiente núcleo de conocimientos consolidados e indiscutibles, con lo cual podríamos tener una especie de casa común, pero la verdad es que no sé. Esto es una de las cosas que a mí más me indignan. Yo, en la formación de residentes, cuando alguien me ha dicho, no, es que a mí esa parte no me interesa porque yo no me voy a dedicar a eso, y bueno, si no te vas a dedicar a eso, quítate de la profesión, ¿eh? O no hagas actividad clínica, porque el paciente que va a llegar a tus manos no va a llegar a la parte que a ti te interesa. Va a llegar con su problema, con su problema. Y tu obligación es atender a ese problema con toda la lex artis que se dispone para tratar ese problema. Es decir, que me dice, no, yo no, es que farmacología no quiero aprender porque yo no voy a dar pastillas. Bueno, de acuerdo, pues no, dedícate a otra cosa, vamos, puedes hacer lo que quieras. O no, a mí la psicoterapia me parece una pérdida de tiempo y una cosa muy cansada y como muy tal. Pues dedícate a otra cosa. Es decir, que evidentemente la actividad clínica no está configurada por los deseos o los conocimientos del clínico. Debe estar configurada por la demanda y las necesidades del paciente. Y digo la demanda, porque muchas veces cuando la demanda no es una demanda real, es una demanda espúrea, una demanda que está también condicionada por su propio problema. Bien, pero eso es lo que es nuestra obligación averiguarlo. Nuestra obligación es ver en cada demanda qué necesidad real hay. Y no en función de lo que nosotros pensamos que es una necesidad, sino en función de los valores y de la vida y de las expectativas y, por tanto, de las necesidades del paciente. Entonces, en la clínica, la posición de yo soy, me da igual, lo que sea, y por tanto el resto no me importa, es absolutamente antiética. Es decir, no es ética. Y además no es profesional, insisto. El clínico no está para hacer lo que a él le gusta hacer. Está para atender, repito, y no me cansaré de repetirlo,
las demandas del paciente y extraer, destilar de esas demandas las auténticas necesidades de la vida del paciente, que son congruentes con el proyecto de vida del paciente, con el relato, con la narrativa de la vida del paciente, que es lo que el psiquiatra tiene que abordar. El psiquiatra que dice que cura las depresiones dando una pastilla y diciendo vuelve usted al mes que viene, no sabe lo que está haciendo. Dice, bueno, y si tiene una melancolía, bueno, si tiene una melancolía, de acuerdo, pero primero averigua que tiene una melancolía. Y hay otra cosa que si te parece lo digo, es decir, incluso en la psicosis, que es donde la fisiopatología parece más clara, todavía nos queda mucho para saber, pero vamos, la implicación de mecanismos cerebrales es indiscutible, incluso esas psicosis se dan en una persona. Y por tanto, la evolución y el tratamiento de esa psicosis tiene que incluir esa consideración de la persona. Cuando yo oigo hablar de psiquiatría personalizada, me da la risa. La psiquiatría o es personalizada o no es. Claro. Y aquí estamos en un tema absolutamente clave. Es decir, yo insisto en que a lo que te estás refiriendo es a ese fenómeno tan inquietante de que dentro del mundo de los psiquiatras hay algunos, lamentablemente, que te dicen que la psiquiatría es bioquímica y su instrumento es la psicofarmacología, y hay otros que te dicen que la enfermedad de Alzheimer se aclarará el día que descubramos los conflictos sexuales infantiles que la producen, porque el psicoanálisis es la única luz, verdad y vida. Eso es, estoy exagerando lógicamente, pero sin embargo, por desgracia, todos hemos visto casos de personas que llevan 10 años en psicoterapia con unos síntomas depresivos espeluznantes y que con 3 meses de un buen tratamiento farmacológico les cambia la vida, y lo contrario, personas que llevan años tomando pastillas y con 6 meses de una psicoterapia bien orientada, su vida mejora espectacularmente. Yo quiero referirme a dos cosas. Por un lado, hay una razón de fondo detrás de esto, que es en lo que sabemos sobre las enfermedades mentales es mucho menos de lo que sabemos sobre prácticamente todas las enfermedades orgánicas. Se ha dicho, exagerando un poco, que la psiquiatría todavía está en el estado en que estaba el conocimiento de las enfermedades infecciosas antes de Pasteur y Koch. Pasteur y Koch, en el último tercio del siglo XIX, descubren la causa específica microbiana de las principales enfermedades infecciosas y a continuación se abre la vía para encontrar el tratamiento específico. Eso no existe todavía en las enfermedades mentales porque su complejidad hace que o no haya una única causa o haya una multitud de causas o esa causa no se haya podido determinar. Pero hay un segundo factor en este fenómeno, que es todos los seres humanos frente a problemas muy complejos que nos producen angustia por la dificultad de resolverlos, tenemos una peligrosísima tendencia a simplificar y a buscar soluciones sencillas. De ahí al sectarismo y, en el peor de los casos, al fanatismo hay un paso. Hay un cierto sectarismo en el mundo de los profesionales de la psicología y la psiquiatría, que quizás es en parte una respuesta desdichada a la complejidad del problema y a la insuficiencia de los conocimientos sólidos sobre la causa concreta y los mecanismos concretos de las enfermedades mentales. Te dejo el tema, que tampoco es fácil. Bueno, hay que decir primero que tonterías se pueden decir todas las que se quieran, vamos. Es decir, que muy bien. Cuando uno, yo he tenido, como tú comprenderás, en muchísimos años de actividad, calculo que realmente mi contacto con los pacientes, y insisto que no lo recomiendo. Así. Hay que decir que yo sacaba muy buena nota en la carrera, no es que no estudiaba el resto de asignaturas, pero no, está en el año 61, vamos. Es decir, que a partir del año 61 hasta el 2020 pues han pasado unos cuantos. Han pasado. Y ha habido pocos días de mi vida que no haya visto pacientes. Es decir, que entonces, claro, tontería, pues, bueno, bien, uno ya tiende a verlas con una cierta, digamos, distancia. Y los ejemplos que ha puesto son absolutas tonterías. ¿No? Sí. Son ejemplos extremos, paródicos, pero el problema no es... No, ya, pero y estoy de acuerdo contigo que entre esos dos extremos paródicos hay mucha gente que está muy cerca de los dos extremos. Ese es el asunto. Pero muchas veces por comodidad, otras veces por desidia y otras veces porque no saben.
Es decir, en este momento el volumen de conocimientos acumulado permite saber muchísimas cosas, muchísimas cosas. La neurociencia, por ejemplo, que es donde está todo el mundo ahí y tal, la neurociencia ¿nos da las respuestas definitivas? No, porque no las puede dar. La neurociencia, sin embargo, ha dado indicios y cosas pues estupendamente, muchísimas y maravillosas. Ahora, que tú quieras resolver los problemas de la empatía, pues mirando una imagen coloreada del metabolismo del oxígeno en el cerebro, pues mira, chico, pues a lo mejor no te va a dar las respuestas que tú esperabas, porque no te las puede dar, ya está. Pero bienvenidas sean todas las investigaciones que haya, bienvenidas sean todas las cosas que se pongan en marcha. Pero insisto, tenemos un cuerpo de conocimiento suficiente. Lo que a mí me admira es que los que se dedican, los que quieran dedicarse a la psiquiatría, no saben o no sepan una cosa que es puñetera, si se me permite la expresión tan poco académica, pero real, que tienen que aprenderse la frase de Marañón. Esa frase que es tan preciosa y tan antipática para muchos, que es el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Ser psiquiatra es enfrentarse al máximo interrogante que tenemos los seres humanos delante de nosotros, que somos nosotros mismos. Es enfrentarse a un otro yo, prójimo, que al mismo tiempo está distante de nosotros en prácticamente muchas de las actividades de la vida y en muchas ocasiones, todo el campo de la psicosis, en el propio concepto y contacto con la realidad, que vive una realidad distinta. Entonces, ¿cómo te vas a enfrentar a eso con un esquema simple? Y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que es que para ser psiquiatra hay que saber de todo? No, pero hay que saber de lo que hay que saber. Y una de las cosas que te conviene que sepamos es nuestra propia historia. Tú me decías, es que Medarbón no sabe nadie lo que es. Digo, si me dices que no sabe nadie de quién era Caruso, o no sabe nada de quién era Westphal, o no sabe nada, pues si no, pues, bueno, pues entonces, ¿qué sabes? ¿De qué te has aprendido? ¿El DSM-6? Pues no eres psiquiatra, querido amigo. ¿Eh? Sobre la manera de ser psiquiatra, voy a recordar rápidamente el marco cronológico porque se nos ha quedado un poco escasa la última parte. En cifras redondas hemos dicho que tú estudias la carrera en Granada del año 60 al 65, la formación psiquiátrica ya ejerciendo en Pamplona del 65 al 70. Después estás prácticamente una década trabajando como psiquiatra en el Hospital La Paz y a continuación dedicas 5 años a temas más organizativos que asistenciales. Del año 80 al 85, en el Instituto Madrileño de Salud Mental tienes un papel clave en la reforma psiquiátrica de la época y a partir del año 85, los últimos 25 años de tu práctica profesional los dedicas a dirigir el servicio de psiquiatría de Puerta de Hierro, bueno, prácticamente a desarrollarlo, puesto que cuando tú llegaste allí... Si hablásemos sin pudor, diríamos a crearlo, porque cuando yo llegué no había nada. Dos despachos y una enfermera y 2 médicos y actualmente pues es un servicio comparable al de los demás hospitales. En toda esa trayectoria... Mejor que... en toda esa trayectoria hay claramente tres aspectos. Por un lado, el asistencial, el clínico. Por otro lado, el de gestión, de organización de servicios. Y por otro lado, aunque apenas lo hemos mencionado, el docente. Tú durante todo ese tiempo eres profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y eres finalmente catedrático, jefe de director del departamento. Es decir, mantienes un equilibrio que no todos los psiquiatras tienen entre la práctica clínica, la asistencia pública, la organización y la gestión sanitaria, a veces al máximo nivel, y la docencia. Y no te olvides que al mismo tiempo, aunque
yo no me considero un investigador, vaya por delante. Pero al mismo tiempo tienes que tener actividad investigadora. Yo tengo 30 tesis doctorales dirigidas, es decir, que tengo 30 doctores distribuidos por todo el territorio nacional, algunos ya jubilados incluso, y, y otros ilustres catedráticos. Y en esa trayectoria se puede decir que hay una cierta dispersión o que hay un intento No, precisamente no, no, de no. actualización total de lo que No, somos. no, 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 no. Si alguien analiza mi currículum o mi trayectoria, parece que la trayectoria es un saltimbanqui. No, no es así. No, les puedo asegurar que no es así, por lo menos. Mi conciencia de piloto de mi miserable barco tiene una coherencia absoluta. Vamos a ver. En los años 80 se presenta, estaba en auge, empezaba todo el asunto de la psiquiatría, la necesidad de reformar las cosas. eh, en ese sentido, las fuerzas políticas de izquierda, fundamentalmente el Partido Socialista, hay que reconocerlo, pensaba por manos, fundamentalmente ahí fue crucial una figura que después se desdibujó, que fue la figura de Ciriaco de Vicente. Es decir, y la figura de Pedro Enrique Muñoz, que apretó muchísimo en ese sentido. Entonces, de que había que cambiar las cosas. Había una opción, digo esto como introducción brevísima para que se entienda, había una opción que era que la seguridad social, eso estábamos de acuerdo todos, se hizo una asociación de la cual yo participé desde el principio, de médicos, de psiquiatras de la seguridad social. Estamos claros que las instancias de atención psiquiátrica que estaban en las diputaciones, eso había que acabar con ello. ¿eh? Y que había un Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica, que era el PANAP, el famoso PANAP, que hacía lo que podía, pero claro, que la enfermedad mental era una enfermedad como otra cualquiera. Y por tanto tenía que ser atendida donde se atienden las enfermedades, que era la seguridad social. Entonces, ahí había dos tendencias. Bueno, pues que la seguridad social se haga cargo de los manicomios o que la seguridad social inserte en los dispositivos sanitarios generales a la psiquiatría. ¿Mm? Que era diferente. Y ahí la gente se dividió. Yo estaba en los segundos, claramente. Siempre he estado en los segundos. De hecho, todo mi ejercicio psiquiátrico ha sido en hospitales generales. En Pamplona, en Madrid, y en Madrid, en La Paz, y en los periodos de tiempo que he estado haciendo otras cosas. Entonces, eso era una forma de entender las cosas y ahí arrancó la reforma psiquiátrica. Yo tuve la suerte, invitado por Alfonso Calvé, que fue el que hizo la reforma en Madrid, digan lo que digan las historias oficiales, y por Pedro Enrique Muñoz, que fue el que materializó muchas las cosas. Pedro ya había hecho cosas en Navarra, de estar ahí en ese núcleo, con otras gentes más, por supuesto, para no lanzar un montón de nombres. Y también se me pidió asesoramiento para la segunda gran reforma psiquiátrica que se hizo, porque en Andalucía había una gran tendencia a decir que la seguridad social se hiciese sin más cargo a los manicomios, y yo pensaba que los manicomios había que acabar con ellos. Después todo el mundo se apuntó a esta idea. Si ahora le preguntas a cualquiera, todo el mundo era anti-manicomio. No es así tampoco. En los años 80, a principios de los 80 no era así. Y entonces, pues, presidí el Comité de Expertos de la Reforma Psiquiátrica en Andalucía y ayudé fundamentalmente en la de Castilla y León. Tuve que formar parte de un comité que había, menos, hay muchísimo menos. Y después pues tuve actividades puntuales como, por ejemplo, un curso que a mí me dio una satisfacción tremenda, un curso bastante largo sobre evaluación de servicios que di en Galicia. Entonces, todo eso, pues, de alguna manera se hizo porque a mí me hicieron una oferta de pasar al núcleo de lo que era el primer instituto, el INSAN, Instituto Madrileño de Salud Mental, y acepté. Dejé La Paz y me fui. Era un salto un poco en el vacío, pero me fue allí. Aquello evolucionó, se hicieron cosas impensables ahora, como era rescatar la cantidad, no me acuerdo la cifra ahora, que eran 30.000, una cosa así, de enfermos psiquiátricos que estaban distribuidos en manicomios de Madrid, que están distribuidos en manicomios por toda España, intentar poner en marcha
en acción un modelo comunitario, desarrollar los centros de salud mental, y hay también controversias. No quiero entrar en esos detalles, porque tampoco quiero pelearme con fulanito o menganito, porque ahora todo el mundo tiene puesta la medalla de haber hecho la reforma, pero bueno, bien, de acuerdo. Sabéis que Orwellianos siempre existirán, ¿eh? Y además dan un cierto color a la vida, los orwellianos dan un cierto color. Y pensé que tenía que meterme profundamente para entender lo que a mí me parecía y lo que yo pretendía que era que iban a ser una trilogía, que no será porque ya no me da tiempo, ¿eh? Sobre la psiquiatría, que era la teoría del síntoma mental, la teoría de la enfermedad mental y la teoría de la asistencia a la enfermedad mental, ¿no? Me hice cargo fundamentalmente de las actividades docentes, de la dirección de programas docentes, tanto en el primer instituto como en el Instituto Regional de Estudios, y pasé unos años muy felices, muy contentos y, para mi modo de ver, muy, muy productivos. Yo venía de La Paz, de una actividad clínica que desgraciadamente no podía ser de otra forma, se estaba convirtiendo en un poco rutinaria, había poca salida, salvo la consulta de sexología que funcionaba un poco por su cuenta, y me vine bien, me vino bien. A partir de ahí, pues me di cuenta que también había una parte en España que era importante desarrollar, que era la salud pública. A pesar de que yo he tenido siempre una prevención teórica hacia los salubristas, en aquellos tiempos también se hizo la Sociedad Española de Epidemiología Psiquiátrica, que presidió Pedro Enrique Muñoz. Yo fui su primer vicepresidente, y se hizo el Congreso Mundial de Epidemiología Psiquiátrica en Madrid. Es decir, que se movió todo eso. De ahí salieron dos cositas que pueden parecer también excéntricas en mi biografía, pero que no lo son en absoluto. Me han ayudado extraordinariamente a tener una visión más amplia y a poder discutir estos problemas y hacer esta filosofía antropológica, que era la creación del Centro Universitario de Salud Pública, ¿eh? Que también hay por ahí gente colgándose la medalla, que tuvo una vida y después se lo cargaron, porque todas las cosas, que toda buena obra tiene su merecido castigo, y la cátedra de teoría de la medicina en la Facultad de Medicina de la Autónoma, que don José la conoce muy bien porque eh, la hicimos codo con codo. ¿Y qué sentido tenía la cátedra de teoría de la medicina? Pues desarrollar una teoría de la enfermedad que complementase la teoría de la enfermedad de Koch. Porque el paradigma de las enfermedades infecciosas lo establecieron ellos, Pasteur y Koch, como don José decía antes, eso es claro. Pero ahí hay mucho que añadir. Entonces me interesé mucho en estudiar la lógica del modelo médico, que hay obras, sobre todo de la McGill, de la Universidad canadiense, que son interesantísimas. Y también me interesó mucho el tema de la calidad de vida. Es decir, no solamente se trata de curar a la gente, sino de añadir años de vida vividos con calidad a los años de vida simplemente. Y ahí, pues, los ingleses han hecho cosas muy interesantes, que son muy interesantes. Es decir, que todo eso confluye en lo mismo. Para mí no hay compartimentos, todo eso confluye en lo mismo. Y te permite hablar. ¿Es algo que yo recomiende a cualquier clínico? Pues no. Cada uno que construya su narrativa profesional como bien le venga en gana, vamos, faltaría más. Pero en mi caso, para mí, pues me sirve. Me sirve que me interese todo, hasta la heráldica, a excepción, ya digo, del fútbol y los toros. Te van a acusar de mal español. Bueno, a mí me gustaría el último tramo de este recorrido centrarlo en las grandes cuestiones sobre las que has trabajado como investigador y en los que te has interesado en desarrollar sus aspectos teóricos. Por ejemplo, uno de tus primeros trabajos amplios fue, recuerdo, un amplio capítulo de un manual de psiquiatría sobre los trastornos de personalidad, que entonces aún se llamaban prácticamente psicopatías. Además de algunos trastornos concretos, como puedan ser las adicciones o los trastornos de la alimentación, hay una cierta
tendencia en un primer acercamiento a la psiquiatría a distinguir como tres grandes ámbitos: la neurosis, la psicosis y la psicopatía o trastornos de personalidad. Tú te ocupaste especialmente de los trastornos de personalidad en tu juventud, aunque luego también escribiste sobre neurosis y psicosis. ¿Hasta qué punto es válida esa tricotomía y cómo se sintetizaría su sentido? Es válida, pero siempre que se tome como dicen los italianos, mano fanático. Vamos a ver. La psicosis se están convirtiendo. Este es un fenómeno muy curioso que le pasa a la psiquiatría. Que cuando se descubre una fisiopatología concreta, es decir, cuando se descubre no tanto la causa en el sentido de la enfermedad infecciosa, el bicho, el microbio, sino cuando se descubre el proceso de construcción biológica de la enfermedad, la psiquiatría inmediatamente echa fuera a esa enfermedad. La echa fuera. Eso ha pasado con la epilepsia, enfermedad psiquiátrica casi tópica hasta los años 20, al principio del siglo, cuando se descubre el electrocardiograma y se descubre que hay una cosa que está, unas neuronas que están ahí bailando solas. Ha intentado pasar con las demencias, y bueno, ya sabemos, hay una atrofia tal y cual, están alterados determinados genes, el metabolismo lipídico del cerebro, todo eso. Y ha estado a punto de pasar con la esquizofrenia. E inmediatamente unos hermanos separados que nunca debieron separarse, porque una cosa es muy diferente, es la neurología del sistema nervioso periférico, que es importantísima y que tiene mucho, y otra es la neurología del sistema nervioso central. Eso que los alemanes se han negado siempre a separar. Los alemanes, en ese sentido, han tenido siempre un buen criterio. Han pensado que el psiquiatra tiene tres campos de acción: la neurología del sistema nervioso central, la psicopatología y la psicoterapia. Y que eso es propio de la especialidad de psiquiatría. Los americanos no, los anglosajones no. Los anglosajones separaron inmediatamente neurología y psiquiatría y separaron. El último intento de unirla fue el de Freud, fijaros lo que os digo, pero y separaron inmediatamente ya los aspectos más de psicología y han separado todas las cosas, han ido a hacer trocitos del asunto. Bien, no entro a criticar y decir que bueno, pero por tanto, esa trilogía tiene un cierto sentido orientativo. En los momentos actuales tiene más un sentido docente que un sentido clínico. Vamos a ver. Yo he visto en mi vida muchísimos esquizofrénicos. Muchísimos. No lo he leído en los libros. Los he tratado. No hay dos esquizofrénicos iguales. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, don José, hace un momento. La participación de la estructura de personalidad del sujeto en el curso, en la evolución y en los comportamientos del psicótico es clave. Evidentemente, cuando llega la inundación delirante, esa inundación delirante lo tapa todo, lo tapa todo. Como pasa en la melancolía, cuando la melancolía lleva el estupor depresivo, la inhibición depresiva, eso lo tapa todo. Pero basta que eso se clarifique un poco y la personalidad del sujeto emerge. Está ahí. Por tanto, la consideración de que luchar contra la esquizofrénica, que curar, no se puede utilizar esta palabra, que aliviar, que adaptar, que rehabilitar al esquizofrénico está basado en la desaparición de las estructuras delirantes, simplemente es mentira. Es mentira. Yo me he encontrado esquizofrénicos delirando, pero delirando a tope,
que eran unas excelentes personas, y llamo excelentes personas para que no se me diga que estoy haciendo vulgarización, a personas con un sentido del sí mismo y con un sentido del otro, en un mundo caótico, lleno de demonios, de alucinaciones, un mundo espantoso, un mundo además caótico, peor todavía que las alucinaciones, los delirios, en un mundo de una creciente conciencia de la propia incapacidad, de que la cabeza se les perdía el control, que no podían pensar, que no podían reaccionar. ¿Eh? Y me he encontrado personas en la misma situación que eran unos perfectos canallas. Incluso que se les podía aplicar esa frase de ser unos psicópatas a la antigua usanza. Eso de lo que los americanos, las películas americanas llaman un psycho. ¿Eh? Esto es lo que hace que la psiquiatría, pero atención, es que en las demencias pasa exactamente lo mismo. Si no, pregúntenle ustedes a una familia que tenga una persona con Alzheimer, que en su vida anterior haya sido una persona intolerante, rígida, histérica, abusiva, egoísta. Verán la diferencia de evolución con una persona que ha sido un hombre, una mujer amante de su familia, empático con los demás, trabajador y respetuoso. Es decir, la estructura personal, la narrativa personal subyace a la afectación cerebral. Por tanto, hay que admitir que hay enfermedades, fundamentalmente la psicosis, donde la afectación cerebral es clara. Es una cuestión de sinapsis. Para los que no sepan, el sitio donde las neuronas se conectan, que es donde ha estado actuando hasta ahora la farmacología, pues es una cuestión de cuerpo neuronal, donde hay unos genes que se expresan y generan unos genes que son productores y otros genes que son transportadores de los aminoácidos, de los neurotransmisores, pues también. Es decir, ¿queda mucho por saber en eso? Pues por supuesto, se está investigando. Ahora hay un cierto parón, es una cosa fea, pero se investigó muchísimo. Los años 70, 80, 90 fueron una explosión. Esas investigaciones son, eso no tiene nada que ver porque el Alzheimer lo produce el conflicto edípico no resuelto. Pues no, mire usted, no, eso tiene muchísimo que ver y es muy importante. No, pero eso que el viejo antes haya sido de tal forma o de tal otra, ¿qué te va a estar? Pues sí, señor, sí tiene que ver para la conducta que él está desarrollando ahora. Muy bien. Bueno, nos quedan unos 20 minutos y a mí me gustaría, por ser un poco organizados, dedicar 5 minutos a cada uno de 4 temas que no quiero dejar de tocar porque han tenido una gran importancia en tu trabajo, en tu pensamiento y en tus publicaciones. El concepto de calidad de vida, el concepto de perversión, tu concepto de la psicoterapia y, desde luego, el gran tema de la violencia y sus víctimas. Más o menos por orden cronológico, podríamos sintetizar rápidamente cuál fue la razón de que te interesaras en un momento dado por el concepto de calidad de vida y qué importancia tiene para ti ese concepto. La razón fue muy sencilla. Realmente me interesé porque leí las tentativas que la Organización Mundial de la Salud estaba haciendo de eso. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud, como tiene la obligación de hacer instrumentos e investigación de aplicación universal, pues se encuentra con dificultades, sobre todo cuando el factor cultural es un factor importante, como lo es en este caso. Los ingleses también, Claire Goodix, con la cual tuve mucha relación, pues había trabajado en esto, y la catedrática de la Universidad de Oxford de psiquiatría, que no me acuerdo ahora, Mary, no me acuerdo ahora el nombre, lo siento, pues también ha trabajado esto. La base es la siguiente. La base se plantearon cuando dijeron, vamos a ver, ¿hay algo peor que morirse? Esta era la pregunta. Por lo tanto, conecta con lo que hablábamos antes de teoría de la medicina. ¿Hay algo peor que morirse? Y la Universidad de Londres, Mary, no me acuerdo el nombre, no era Hunter tampoco, no me acuerdo el nombre. Pues contestó claramente que sí, que había algo peor que morirse. Y entonces hizo una escala donde la calidad de vida era 0 en la muerte y
pero había situaciones vivas donde la calidad de vida era -1, -2, -3, -4, -5. Es decir, situaciones en las cuales la muerte era preferible. Te puedes imaginar el revuelo que se montó esto entre tirios y troyanos, ¿eh? Y las consecuencias que esto tenía para la bioética, las consecuencias que tenía esto para las tendencias estas de la eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella lo publicó y lo demostró. Y a mí me interesó el concepto de calidad de vida, porque ella desarrolló esto en forma positiva. Es decir, vamos a ver, cuando tratamos a un paciente en medicina, estamos buscando añadir años a la vida. El principal enemigo de la medicina de Hipócrates no era el dolor, atención, era la muerte. Eso lo sabes tú mejor, que de esto lo conoces infinitamente con más profundidad que yo. Entonces, vamos a ver si añadimos años a la vida, ¿cuántos de esos años y cómo podemos medir que esos años sean de calidad? ¿A qué llamamos de calidad? A una vida que merezca la pena ser vivida. Esta frase última es terrible porque resuena, imagínate tú lo que resuena, ¿no? Es decir, como todo ese mundo tan complejo, y yo soy es como si, ahí no me gustan los toros, pero eso es como si yo fuese el toro y me citaran con un trapo rojo, pues fui por eso. Y me dediqué al estudio de eso. Nos centramos en la esquizofrenia y en un grupo con gente, un grupo que publicamos y está patentado además, generamos un cuestionario de calidad de vida para la esquizofrenia. Es decir, donde nos importaba no solamente que el delirio desapareciese, sino que la rehabilitación se aplicase, sino que la calidad de vida resultante del paciente fuese lo mejor posible. Ahí fue eso. Eso fue una cosa que se puso en marcha, se difundió, se escribió mucho sobre ello, muchos apuntaron a esto de la calidad de vida y después, pues como pasa con todo, pues se fue desinflando un poquito. Yo creo que esto ya es algo que está incorporado. A mí me gustan las ideas, sobre todo cuando se incorporan, digamos, matizadas al ideario común. Vamos, yo creo que hay muchos que piensan, tontería de calidad de vida. No, la calidad de vida es una cosa muy importante y muy importante en la elaboración de algo que no es exactamente el tratamiento, que es otro de los temas que a mí me ha interesado en teoría de medicina, que es la programación terapéutica. El tratamiento puede ser médico, del especialista. La programación terapéutica implica a otros muchísimos profesionales. Porque la programación terapéutica incluir incluso aspectos tan lejanos de la medicina como es la rehabilitación y la reinserción laboral. Yo creo que meternos más en ese tema sería empantanarlo y tienen más cosas por ahí en cuerda. Los otros tres también tienen sustancia. Muy lejos del concepto de calidad de vida está el concepto de perversión, en el cual, bueno, habría mucho que decir. No estrictamente perversión sexual, que como he sabido ha sido oficialmente suprimido el término para llamarles parafilias. Si yo lo he entendido bien y sintetizando mucho, en el siglo XIX la perversión se entiende como una degeneración casi biológica. Plantea un concepto muy similar en el cual la perversión es un acto sexual que no es genital, cuya primera consecuencia es no solo el sexo oral o anal, sino que un beso en los labios entre un hombre y una mujer sería un acto perverso. Esta corriente en la sexología la abre Krafft-Ebing, la sanciona y la populariza Freud, y en el sentido real del término perversión, tú lo sabes, lo conoces perfectamente, es un francés, Morel, el que lo pone en marcha. Pero tú vas a otro concepto que tiene raíces en muchas de las cosas que has mencionado, que sintetizando a tope y simplificando a tope, el perverso sería aquel que en su relación con el otro disfruta degradando a la persona del otro a un objeto, el que convierte en un objeto a un humano y en eso basa su goce, su placer, su relación. Sí, y lo sostengo, vamos, ahí, si me permites, no. Estoy totalmente irredento, no he cambiado de opinión y dudo mucho que cambie ya a esta altura. No. El acto perverso es un acto destructivo. Por tanto, una forma de relación sexual nunca es perversa o no es perversa, depende, porque el acto perverso es un acto cargado de sentido destructivo.
y de conductas destructivas cuando pasa al acto, por supuesto, ¿eh? Es decir, que no solamente se queda en la cabeza del sujeto, pero se inicia en la cabeza del sujeto, ¿eh? ¿Por qué es destructivo? Porque quiere ver como el otro, que es un otro yo, es degradado, como tú dices muy bien, a objeto, más que a objeto, es destruido como persona. Es decir, es, digamos, eliminado las características humanas. Por eso el acto perverso más importante, aunque sea utilitario, porque la perversión es una perversión utilitaria, es la tortura. Es la tortura. Cuando la CIA puso en marcha aquella cosa que está en los periódicos de los interrogatorios ampliados, eufemismo repugnante de la tortura, evidentemente pueden decir que eso lo hacen para sacar algo, es decir, que es un acto utilitario. Tú conoces bien la distinción que yo hago entre violencia utilitaria y violencia no utilitaria. Pues bien, incluso así es un acto perverso. Porque en la tortura se busca el dolor del otro, pero no se busca el dolor del otro, se busca la degeneración como persona, la anulación como persona. Para que te diga algo, para lo que sea, pero la anulación. Las torturas de Abu Ghraib no pretendían obtener ningún tipo de información. Ninguno. Pretendían degradar al mujahidín que estaba allí, que era, por supuesto, era no era un angelito, pero tenían degradarlo. ¿Qué es lo que se hacía para eso? Pues que que lo llevase a la correa, ¿quién? Una mujer, que era el peor insulto que se le podía hacer. O que un perro le mease encima, con perdón. Es decir, este tipo de cosas. Entonces, ese acto podríamos llamar la perversión utilitaria o utilitarista, que no la exime de nada, es igual de... Pero hay otra que ni siquiera es utilitaria, que es que solamente se hace porque a mí me produce placer. De esto hay ejemplos aplastantes, y los tengo mencionados en el libro. El ejemplo de Chikatilo, el miembro del Partido Comunista Soviético que era inspector de no sé qué, y aprovechando que era inspector de no sé qué, cogía a críos de 14 años, los mantenía vivos torturándolos y sodomizándolos y después los mataba, pues es un ejemplo claro. Es decir, eso es Sade. Eso es Sade sin la filosofía de Sade, que es interesantísima. Eso es Sade. Eso son las 120 jornadas de Sodoma de Sade. Es decir, yo... situaciones. Es decir, tú y yo hemos comentado alguna vez el caso de Jonathan Little, el autor de Las Benévolas, que es un hombre que antes de escribir ese libro estuvo haciendo mucho trabajo de campo. Él trabajaba en ONGs en zonas de guerra y se dedicaba a observar lo que ocurre durante las ejecuciones, qué siente un soldado cuando está ejecutando enemigos. Y llegó a la conclusión de que había tres tipos: los que lo hacían sintiéndose muy mal y sufriendo, los que se acostumbraban y lo hacían de manera rutinaria, como si estuvieran poniendo tampones en impresos, y los que al hacerlo disfrutaban. Claro, porque fíjate, pero eso define bien, esas tres cosas que dice Jonathan Little, define bien el asunto, porque me interesa destacar la segunda categoría, los que se acostumbraban. Los que se acostumbraban reducían al otro a la condición de objeto, era la forma de acostumbrarse, pero esa reducción a la condición de objeto les era totalmente deshumanizadora. Esto es lo que más difícil me cuesta de explicar y lo que es más difícil de entender la perversión. El perverso no quiere que el otro se deshumanice. No quiere que el otro se deshumanice, si no, no le sirve. Quiera que siga siendo humano mientras él lo destruye. Esa es la esencia de la perversión. Que por supuesto, es decir, porque... Sí, sí, decías... A la destrucción física. Tú das ejemplos No. En el libro lo cuento. Yo, uno de los perversos más grandes que yo he visto, era un profesor de anatomía de una facultad de medicina. Y no mataba a nadie. Pero de señalar a un estudiante, fundamentalmente una estudianta, y si era guapa mejor, sacarla a la pizarra y ponerla en ridículo hasta hacerla llorar, es decir, y si la chica estaba bien preparada, porque pues si contestaba, pues atornillarla hasta que llevarla hasta el extremo, es un ejercicio absolutamente perverso, de libro. No la mataba. ¿Qué?
problema que tenía era, en ese momento durante la clase, disimular el orgasmo físico que sentía. Es que le producía placer sexual, que fue lo que hizo que se acabase semejante barbaridad, ¿eh? Pero aunque no le... pero es el acto, es decir, yo te destruyo, pero al mismo tiempo quiero que sigas siendo una luna delante de tus compañeros. Claro. Para que vean cómo te destruyo. Y para verlo yo y gozarme. Ese es el acto perverso. Y me dice, ese hombre era un enfermo mental. No, por favor, respetemos los enfermos mentales. Ese hombre lo hacía porque le gustaba, que es una de las características importantes que ya Kurzweil estableció en relación a lo que se llamaban altas psicopatías. ¿Eh? Es decir, y por tanto es perfectamente responsable de sus actos. Será rarísimo. Digo, tiene que estar loco. No, señores, no insulten ustedes a los locos. Y ahí enlazamos con el tema de la psicoterapia, que probablemente la auténtica perversión y los auténticos trastornos de la personalidad antes mencionados sean de los cuadros psiquiátricos más difíciles de tratar y menos sensibles a cualquier tipo de tratamiento, incluido el de la psicoterapia. Tu manera de concebir la psicoterapia no entra en ninguna de las ortodoxias, no es propiamente psicoanalítica ni conductual. Se apoya mucho, pienso yo, como decíamos antes, en el pensamiento analítico existencial, y tú de alguna forma la palabra clave que alguna vez has utilizado para escribirla es traducción. Sí. Traducir al enfermo algo de sí mismo que él no es capaz de leer a un lenguaje en que lo pueda leer. La acabas de definir, no tengo nada más que añadir. Es decir, eso que tú has dicho, de verdad, de verdad, eso que tú has dicho es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso y es lo que he defendido siempre. Eso además es para lo que sirve eso que López Ibáñez llamaba la poesía de la psiquiatría. Porque es la única forma de investigar qué es exactamente lo que el enfermo no es capaz de decirse a sí mismo. ¿Qué es lo que no es capaz? De acuerdo, dice, pues porque está inconsciente. De acuerdo, bien, de acuerdo. Claro, si no estuviese inconsciente, o sea, es por qué no. Y eso, fíjate tú, entronca con una de las ideas mejores que tuvo Freud y que desarrolló muy bien su hija, que es la represión. Es decir, cosas que se reprimen porque son insoportables. Yo no puedo soportarlas en mí, que en mí se produzca esto. Conservar que eso salga sin destruir, hacer una mayéutica socrática, que es lo que hay que hacer, y actuar de traductor, un buen traductor, eso es lo que hace un psicoterapeuta. Por tanto, no es interpretar, es leer. Es leer un idioma que hay que primero descodificar. Es como la piedra de Rosetta. Es decir, cada enfermo que entra por tu consulta es la piedra de Rosetta viva. Entonces tienes que primero descodificarlo y lo descodificas con él y hacérselo ver sin lesionar. Muchas veces porque el miedo que tiene y la represión se produce porque hay una especie de... Ese ejemplo que yo le pongo siempre, le he puesto siempre a mis enfermos. Ahora ya no tengo actividad clínica porque no me cansa mucho. Pero es decir, mire, es que a lo mejor estamos como el que entra en una habitación y ve un tremendo cocodrilo, la sombra de un tremendo cocodrilo en la pared. Y claro, si miramos con atención, resulta que es una lagartija que está delante de una lámpara. Vamos a animarnos. Ya sé que la imagen, la sombra es espantosa, pero vamos a ver porque a lo mejor lo que tenemos es una lagartija o a lo mejor tenemos un cocodrilo más pequeño que tenemos que lidiar con él. Por tanto, la definición que tú has hecho. El psicoterapeuta es un traductor. Es un traductor para el enfermo de algo que el propio enfermo lleva dentro y no sabe que lo lleva dentro. Porque no conoce el lenguaje con que está escrito, porque la represión y los mecanismos de defensa lo han codificado y lo han embarullado. Y si partíamos de la tricotomía típica, tópica, psicosis, trastornos de personalidad, neurosis, tradicionalmente se entiende, supongo que tampoco es tan exacto, que el psicótico no pide nunca una psicoterapia, puesto que no tiene conciencia por definición de ser psicótico. Las personas con trastorno de personalidad suelen estar encantadas de ser como son y, en cierto modo, el neurótico es el que pide de alguna forma un tipo de ayuda. Ya sé que esto no es tan así, lo que quiero es que me rebatas el tópico. Eso, efectivamente es un tópico. Es un tópico.
el psicótico no es que necesite psicoterapia arreglada. Tú a un esquizofrénico delirante no lo puedes tumbar en un diván y decir que haga asociación libre. Vamos a ver. Lo mismo que a un psicótico si le pones a hacer relajación. Yo me acuerdo cuando inauguramos el hospital de día en el nuevo Puerta de Hierro, había que ahora es un excelente psiquiatra y además un buen jefe de servicio, que está empeñado en hacerle relajación a los pacientes. Oiga, no le hagas relajación porque un esquizofrénico, si tú le concentras en la propia identificación y conciencia de su esquema corporal, va a estallar. Porque uno de los grandes problemas que tiene es la asunción de su corporalidad en el mundo ese donde vive. Pero en fin, salvo estas cosas que son, por ejemplo, son perfectamente corregibles, ¿eso significa que cuando yo tengo un esquizofrénico tengo que desentenderme absolutamente de cómo es su vida, de cómo es su narrativa, su récit de vie, que dicen los sociólogos franceses? En absoluto. ¿Tengo que centrarme solo en eso esperando que cuando yo investigue toda esa serie de cosas el delirio se disuelva? Pues tampoco. Pues tampoco. Es decir, será un caso de terapia mixta. Los trastornos de personalidad no son, desgraciadamente, una categoría unívoca. Y por tanto hay algunos que son accesibles. Por ejemplo, uno de los trastornos de personalidad, o no está dentro de los trastornos de personalidad, aunque debería estar, que es o lo meten y lo sacan, vamos, que es el borderline, la personalidad borderline, la personalidad límite, que es un enfermo disruptivo, conflictivo, generalmente adolescente o posadolescente, que le da a la familia todos los malos ratos posibles, que hace las cosas más raras, que se pone en peligro, que tiene riesgo suicida, lo que queráis. Sin embargo, ahí un abordaje de reconstrucción del yo, desde la psicoterapia, ayudado por fármacos si es necesario, pues es efectivo. Efectivo. No digo teóricamente efectivo, efectivo. Y también puedo decir que he visto muchísimos trastornos límites de personalidad. Y en los neuróticos, pues donde el asunto está más claro. Porque el neurótico sí es verdad que te viene diciendo, el neurótico cuando llega a la consulta lo que te dice, doctor, yo no entiendo, no sé lo que me pasa. Es lo primero que te dice. ¿Qué? Pero lo paso muy mal con lo que me pasa. Claro, pero te dice, yo no sé lo que me pasa, y digo, pues vamos a averiguarlo. Es decir, que a él, al neurótico, estoy hablando en términos generales, las categorías también son, pero al neurótico, vamos, te viene con la demanda hecha. ¿Eh? Incluso algunos te dicen, no, mire usted, si yo no quiero dejar de estar triste o dejar de estar ansioso, que quiero dejar de estar triste, pero quiero saber qué diablo me pasa, qué me pasa, por qué yo soy así. Esto es un trastorno de personalidad, no te lo dice. Claro. Ahora creo que además ha quedado mucho más claro esa diferencia conceptual a la que ya nos habíamos referido. Bueno, nos queda un tema y es especialmente difícil de resumir por los muchos años al que te has dedicado a él y lo mucho que has trabajado, hecho y escrito sobre él. La violencia y las víctimas de la violencia. Lo dejo en tus manos. Aquí sí tenemos que hacer una síntesis absolutamente radical. Yo tomo contacto con los problemas concretos de la violencia a través de la violencia terrorista de ETA y mucho menos del Grapo en la España de los 70, 80, 90. A mí me conecta a través de una persona que yo quiero mucho, aunque ella no se lo crea, que es María Luisa Cabanas, con la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y ahí asesoro a la OBT muchas cosas, hacemos un estudio en profundidad, dos estudios. Uno que fue la tesis doctoral de una residente mía, que fue sobre la incidencia de trastorno por estrés postraumático en el Cuerpo de Policía Nacional. El primer estudio mundial de incidencia de trastorno por estrés postraumático en un cuerpo de riesgo. Una tesis que nos dio unos resultados que son muy interesantes. Y después el proyecto Fénix, donde estudiaba las consecuencias de la victimización en víctimas del terrorismo, donde descubrimos cosas, por ejemplo, que son sobrecogedoras, como por ejemplo
las repercusiones psicológicas y psicopatológicas y desestructurantes en una familia que tenía en su seno el superviviente de un atentado eran incluso mayores que si la persona, la víctima, había fallecido en el atentado. Es decir, cosas que te ponen los pelos de punta. Y entonces eso me hizo entrar en contacto con un mundo de un sufrimiento espantoso. Nuestros queridos políticos de estos que nacen ayer no se pueden hacer una idea de lo que ha sido. Eso supuso. No se pueden hacer una idea de lo que supuso. Sobre todo de miedo. No era el que te mataran. Era vivir en una atmósfera de hostilidad constante, de riesgo constante, que hizo que mucha gente huyera. Pero huir no es huir y ya he resuelto el problema, huir con todas las cosas. Aquello fue un sinsentido, donde unos querían darle a toda costa la apariencia de una guerra y otros se negaban a toda costa a darle la apariencia de una guerra. Probablemente ninguno de los dos tenía toda la razón. Pero las acciones, a mí llegó un momento en que dije entonces, tuve contacto con mucha gente que estaba, digamos, en una posición dudosa respecto al tema y con algunos de la antigua ETA político-militar. Ya había tenido contacto con gente de ETA cuando yo estaba en la clínica universitaria de Pamplona. Entonces tenía un aura de romanticismo, etcétera, etcétera. Pero en fin, para no entrar en detalles que sería muy prolijo y estos detalles tampoco le interesan a nadie, yo puedo decir que entonces decidí que mi interés era por la víctima. Que me parecía muy bien que alguien estudiase los agresores, sus motivaciones, sus causas, su estructura psicológica, tal, pero yo me iba a dedicar a ver qué pasaba con la víctima. Y me dediqué a eso durante muchos años, muchos años. Todo lo que yo aprendí sobre esas cosas, que aprendí mucho, y todo lo que yo vi, que me horrorizó en muchas ocasiones, que también fue bastante, pues lo he escrito. Hay un manual de victimología, hay 2 o 3 libros sobre víctimas, es decir, que eso está escrito y es accesible a la gente. Después me invitaron a una ocasión a un congreso internacional para entrar en el tema y ahí no quise entrar, lo confieso, no quise entrar. Que era el tema de la llamada violencia de género, cuando estaba naciendo ese paradigma de la violencia de género. Escribí cosas sobre ello, intenté que la racionalidad se impusiera al sectarismo, pero ahí no quise entrar. Es un tema pendiente, no desdeño, digamos, hablar sobre ello, pero yo me dediqué fundamentalmente al estudio de la víctima y de la victimización y fundamentalmente también a cómo se puede desvictimizar. Porque una de las leitmotiv de mi idea es que la víctima es un estado, no un rasgo. Y por eso escribí también sobre víctimas que son más que víctimas y víctimas que no son, no, que quieren ser más que víctimas y víctimas que no son víctimas, que también las hay. Pero lo que acabas de decir de alguna manera permite afirmar que la víctima tiene derecho a ser ayudada terapéuticamente, pero tiene la obligación de asumir que esa ayuda se orienta a que deje de ser víctima cuanto antes. Sí, es decir, ahí yo aplico un poquito, y a lo mejor alguien me dice que me paso la rosca, pues muy bien, lo discutiríamos si tiene a bien discutirlo, no estoy abierto a ello. Yo creo que la víctima hay que asimilarla, pasa igual ahora con el COVID, lo he anunciado ya, en el escrito que he hecho para el Colegio Libre de Mérito he expresamente anunciado que el gran problema que tenemos es la victimización del COVID. Ya hay una asociación de víctimas del COVID. Y ahí entra la diferencia entre víctima, enfermo y perjudicado, ¿no es eso? Exacto. Que hay una distinción que hay que hacer. Para mí la víctima debería asimilar, no es fácil, porque la víctima no es fácil, debería asimilar el estatus de enfermo. Es decir, alguien que está en una situación absolutamente exigente de ayuda, apoyo y consideración afectiva a tope, pero que en sí tiene que luchar o contribuir a salir de esa situación. Es decir, el destino mejor de toda víctima es dejar de ser víctima y volver a ser un ciudadano normal. Esto no es fácil, ni se le puede, y a las víctimas del terrorismo pedirles esto es muy difícil, porque las víctimas del terrorismo, voy a decir algo políticamente muy incorrecto,
y que a lo mejor me hace ganarme algún pescozón que otro por parte de los bien pensantes. Lo primero que tiene que hacer la víctima, una víctima que le han matado en la puerta de su casa a su padre a tiros, es elaborar el sentimiento de venganza. Y esto, queridos amigos, no es fácil. No es fácil. Esto lo discutía yo con un ilustre penalista. Dice, bueno, es que los penalistas pensáis que el Estado tenga el monopolio de la respuesta, elimina el sentimiento irracional, probablemente poco civilizado, de la venganza. Aún así, que la venganza, también he escrito sobre la venganza, es un mecanismo de nunca acabar. Es decir, la venganza es un proceso que se alimenta a sí mismo, por tanto, es necesario cortarlo. Es decir, no se puede fomentar la venganza. Pero en la intimidad de la víctima, lo que sale es la venganza. Entonces, todo eso hay que saberlo para ayudarles, para salir de ahí. Ahora, evidentemente, el destino de toda víctima es dejar de serlo, volver a ser un señor que ha superado lo más tremendo de la victimización, que es la humillación. Aparte del daño, es la humillación. Es decir, que alguien se irrogue porque le da el derecho a disponer de tu vida porque sí. Quien no entienda estas complejidades no entenderá nunca el proceso de victimización y no sabrá tratar a las víctimas. Muchas veces las víctimas tampoco lo entienden. Hablamos antes de la psicoterapia. Yo he tenido muchísimas víctimas de tratamiento. Y lo primero que había que hacer, o lo primero que hube de hacer, lo que había que hacer, lo que hube de hacer fue decodificar toda esta serie de cosas para hacerla asimilable y entendible. Una precisión. Yo creo que no merece la pena que demos más vueltas a esto. Cerramos totalmente, pero una precisión que has aludido a ella me parece especialmente importante. ¿Qué tienen en común y qué es lo que diferencia a una víctima, a un enfermo y a un damnificado? Víctima, enfermo y damnificado. Porque son tres roles sociales distintos. Esencialmente lo distingue todo, pero socialmente son tres roles distintos. Pero has dicho que un enfermo que... Hombre, claro, ese es el problema. Eso es lo que va a pasar con el covirus, que todavía no nos hemos dado cuenta, y nadie se ha dado cuenta y se ha puesto a pensar en esto, y están pensando en tonterías y en disputas tontas. Es decir, un damnificado es una persona que ha sufrido una desgracia por la cual debe ser indemnizable. Se le indemniza y aquí se acabó el negocio. Yo sufro un accidente de coche, salgo ileso y mi coche está tal y lo tengo asegurado a todo riesgo. Pues el seguro me indemniza y aquí se acabó el asunto. Un enfermo, ya hemos dicho lo que es un enfermo. Un enfermo es una persona que tiene una alteración de su biología y para meter la enfermedad, su capacidad de adaptación a la realidad, que no es capaz de resolver por sí mismo y necesita ayuda técnica. Por tanto, los enfermos los tratan los médicos, el personal sanitario. ¿Cuál es el contrato que tiene que hacer el enfermo con la sociedad? Mientras estoy enfermo, estoy en una condición social especial y por eso me dan la baja y me pagan el subsidio y tengo derecho a que me atienda. Porque es otra de las tonterías que en teoría de la medicina tú sabes que combatimos mucho. No existe un derecho a la salud. Eso es absurdo. Existe un derecho al cuidado de la salud. Eso sí tenemos un derecho. Entonces, pues y el enfermo, ¿qué tiene que poner de su parte? Todo lo necesario para colaborar en su curación lo más rápidamente posible. Cuando el enfermo pone obstáculos y se hace el enfermo, pues es una neurosis de renta, está ya también descrito. Pero una víctima es alguien que ha visto su vida interrumpida por una agresión gravísima a su integridad personal, física y más dudosamente, ahí hay que hilar más fino, psicológica. Entonces, ¿la víctima tiene derecho a resarcimiento? Sí, pero no es lo fundamental. La víctima tiene derecho a ser
integrada, ¿eh? A ser respetada y que se le proporcionen los medios para dejar de ser víctima. Que se va a enfrentar con sentimientos tan tremendos como son la humillación o los deseos de venganza, sí, esos son los que tendrá que elaborar. Ahora, así como la instalación en la enfermedad, la instalación en la damnificación, la instalación en la victimización es también mala, es negativa. Imagínate el damnificado que quiera seguir cobrando toda la vida por los cerdos que se le murieron en la pandemia. Hubo peste porcina y se le murieron todos los cerdos. Pues se le indemniza. Dice, no, no, pero ahora sí que usted indemnizado. Este ya se acaba, esto se había acabado. O el enfermo que pretenda ser enfermo siempre. Pretenda, no que lo sea. Pues sabéis que hay enfermedades crónicas que son enfermos siempre. Entonces yo creo que esa distinción, pero son distinciones sociales, ¿eh? Muy bien, pues yo creo que hemos aprovechado muy bien el tiempo, hemos dado un repaso global. Yo te agradezco muy especialmente el esfuerzo de síntesis de temas que son complejos y que prácticamente cada uno de los temas que hemos tocado requeriría como mínimo una hora entera de dedicación o más. Y bueno, y creo que ha sido una excelente síntesis y un buen resumen de introducción a temas que lo mejor que se puede esperar de una presentación así es que animen a los interesados en alguno de ellos a profundizar en la lectura de los textos específicos que has ido haciendo sobre todos ellos. Muchísimas gracias y bueno, y hasta la próxima actividad que organicemos en el Colegio Libre de Méritos, que espero que sea pronto. Gracias a ti.